Buenos días. Este es el grupo conformado por Laura Cabrales, Carlos Espinosa, Kevin Mancera y Angélica Martínez. Este es el desarrollo del capítulo 5, donde hablaremos de la teoría de la organización. Una serie de conceptos y principios que aplican y describen el fenómeno de las organizaciones y se desarrolla de dos formas: mediante la experiencia y mediante la investigación. Hay tipos y modelos de la teoría de la organización, donde es un sistema abierto, estratégico y contingente, cuyo funcionamiento está influido por factores externos. La utilidad de la teoría de la organización consiste en describir, comprender y entender la organización, predecir a futuro reacciones a seguir y controlar los procesos que se dan en la organización. Hay factores humanos y factores técnicos. En el factor humano es el que aporta ideas, hay cambios y procesos técnicos para mejorar el desarrollo. Y el factor técnico es donde se aporta estabilidad a la organización y los puntos de referencia tangibles para dar sentido a la continuidad. Los principios de la organización. El principio de la unidad de objetivos es la estructura de una organización eficaz si se le permite al personal contribuir con los objetivos de la empresa. En el principio de la eficiencia organizacional, esta organización es eficiente si está estructurada para ayudar al logro de los objetivos de la empresa con mínimo de consecuencias o costos no deseados. El principio de delegación por resultados esperados, donde la autoridad delegada a todos los gerentes individuales deben ser adecuadas para asegurar su capacidad de cumplir resultados esperados. Principio de carácter absoluto de la responsabilidad. La responsabilidad por las acciones no puede ser mayor que la implícita en la autoridad delegada ni debe ser menor. Principio de unidad de mundo. Mientras más completas sean las relaciones de dependencia de un solo superior, menor será el problema de instrucciones opuestas y mayor la sensación de responsabilidad personal por los resultados. El principio de nivel de autoridad es el mantenimiento de la delegación, que requiere que las decisiones propias de la autoridad de los administradores individuales sean tomadas por ellos en lugar de hacerlas ascender por la estructura de organización. También encontramos el principio de la definición fundamental. Mientras más clara sea la definición de un puesto o departamento sobre los resultados esperados, las actividades a realizar, la autoridad que la organización delega y la comprensión de las relaciones de autoridad informales con los otros puestos, mayor será la contribución de la persona responsable al logro de objetivos de la empresa. El principio de equilibrio habla que en toda estructura existe la necesidad de equilibrio. La aplicación de los principios o técnicas deben estar equilibradas para asegurar la eficiencia global de la estructura en el cumplimiento de los objetivos como empresa. También hablamos del principio de flexibilidad. Mientras más flexibilidad se otorgue en la organización, mejor podrá ésta cumplir con su propósito. Asimismo, está el principio de liderazgo de quienes se encuentran en puestos gerenciales. Es importante que la estructura organizacional contribuya a crear una situación en la que el administrador pueda dirigir con mayor eficacia. Estudio de la organización. El estudio de la organización debe permitir ajustarse a las variaciones que presenta la economía mundial en la relación de las siguientes tendencias: aceleración del ritmo de cambio en todas las actividades, consecuente aumento de la incertidumbre, retorno a la economía productivista, adecuación de la cultura al acelerado ritmo de avance tecnológico, nueva dimensión de la calidad, búsqueda de límites como calidad total, cero defectos, entrada plena de la informática, de las comunicaciones y los sistemas, coincidencia de actividades económicas crecientes y declinantes, revalorización de la logística, creciente globalización de la economía, desarrollo impactante de los servicios, incipiente coincidencia y respeto de la
mercado. Etapas en la administración de la empresa. Esta se va a dividir en 4 etapas. La primera es la era de la producción en masa. Sus características son la cantidad, el más grande y el mejor. La era de la eficacia, donde sus características son la productividad y controles. Era de calidad, donde está tenido en cuenta la satisfacción del cliente, mejora continua de procesos y gestión de equipos. Y por último, la era de la competitividad, donde la sobrevivencia, focalización, producción de clase mundial y asociación entre empresas son las características principales. La empresa moderna. ¿Cuáles son las características de una empresa moderna? Esta es flexible, se basa en hechos y datos concretos, incentiva el trabajo en equipo, tiene focalización, promociona una mejora continua, tiene un enfoque conjunto para el abordaje de problemas y está orientada a la obtención de resultados. Continuamos con la planificación o formulación estratégica. Toda empresa debe diseñar planes estratégicos para el logro de los objetivos planteados, ya sean a corto, mediano o largo plazo, según el tamaño de la empresa. La planeación estratégica es un proceso continuo enfocado hacia donde se pretende llegar a través de objetivos, planes de acción y estrategias, los cuales servirán de guía para el cumplimiento de las metas establecidas. Su misión define la labor o actividad en el mercado e incluso el factor diferencial por el cual está realizada la actividad. ¿Esto qué quiere decir? Esto va enfocado a qué negocio se dedicará, cuál es el factor diferencial, qué fabricará, qué nivel de calidad pretende para sus productos, flexibilidad del proceso productivo, investigación básica, desarrollo de productos propios o tercerizados, y cada división, gerencia, planta o individuo. Por otra parte, la visión define las metas que se pretenden conseguir a futuro y deben ser realistas y alcanzables. Es inherente a la alta dirección, define el conjunto, enfoque holístico de la empresa y es la expresión formal de cómo la empresa crece a futuro en el más alto nivel en 10 o 15 años. Los objetivos son el resultado de lo que se quiere lograr en un periodo determinado y se relaciona con las estrategias, el plan de acción y el presupuesto de la empresa. Ahora bien, los procesos para establecer objetivos se relacionan con el tamaño de la empresa, pero debe realizarse como un trabajo en equipo para obtener una retroalimentación conjunta. Se deben tener en cuenta los siguientes criterios: estar acordes a los fines misionales de la organización, deben ser cuantificables en el tiempo, que sea posible su realización, deben ser admitidos por los integrantes de la organización, no deben ser inmodificables, la organización debe comprometerse con su realización y debe involucrarse a todos los miembros de la organización en su definición. La estrategia comprende los medios que utilizará la organización para lograr los objetivos, la cual debe ser sometida a una evaluación y ajustes permanentes. El plan de acción es un esquema de programación y control de todas las actividades propuestas, incluyendo el tiempo de realización de cada actividad. Asimismo, el presupuesto es la programación sistemática de los ingresos y egresos en un tiempo determinado para llevar a cabo un plan de acción. Continuamos con la estructura legal. Es el conjunto jurídico que regula la relación de los diferentes miembros de la organización avaladas por la Constitución y la ley, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Elección de la forma jurídica. Se deben tener en cuenta los diferentes tipos de organización contempladas en la normatividad vigente, con sus requisitos, las ventajas y desventajas que ofrecen. Comúnmente se usan 2 tipos principales de formas legales para operar iniciativas empresariales.
negocios de un solo propietario o sociedades. Los negocios de un solo propietario, también denominado empresa individual o empresa unitaria, se caracterizan por pertenecer a un solo dueño o propietario. El propietario recibe beneficio de todas las actividades de la empresa y responde por las obligaciones contraídas. Son la forma jurídica más numerosa del mundo. Para establecerla se necesita iniciativa, una mínima cantidad de capital y la licencia para funcionar. Para ampliarla se utiliza capital personal o préstamos de entidades financieras, mientras que las sociedades son contratados de dos o más personas que se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. En el Código de Comercio se establecen los siguientes tipos de sociedades. Sociedades en comandita. Intervienen dos tipos de socios, los cuales serían socios gestores o socios comandatarios. Los socios gestores tienen un compromiso solidario e ilimitado con respecto a las obligaciones sociales y el comandito solamente responde por su aporte efectuado. Las sociedades de responsabilidad limitada. Este tipo de sociedad posee características de tipo societario o de personas. La administración y representación legal de este tipo de sociedad corresponde en principio a todos los socios o propietarios. Sin embargo, los asociados podrían establecer la creación de una junta directiva. Las sociedades anónimas son personas que se asocian debido a la actividad económica del objetivo social de dicha firma. Cualquier persona puede ser accionista de ellas y la contribución inicial puede ser de industria o de capital, la cual debe ser en dinero o especies. La responsabilidad de los propietarios o accionistas es limitada solamente hasta el monto de los aportes dados a la firma. Esta sociedad está compuesta por la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y el órgano de representación o gerente. Requisitos para la Constitución. De conformidad con el artículo 111 del Código de Comercio de Colombia, la sociedad comercial se constituye por escritura pública en el cual se requiere expresar, primero, el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre de las personas naturales deberán indicarse su nacionalidad y documentos de identificación legal. Con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia. Segundo, la clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formando cómo se dispone en la relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este código. Tercero, el domicilio de la sociedad y el de distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. Cuarto, el objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con aquel. Quinto, el capital social, la parte del mismo que suscribe y la que se paga por cada asociado con el acto de la Constitución. En las sociedades, por acciones deberá expresarse además el capital suscrito y el pagado, la clase y el valor nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en que se deberán cancelar las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá exceder de un año. Sexto, la forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores y de las que se reservan los asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. Séptimo, la época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los acuerdos en los asuntos de su competencia.
Octavo, las fechas en que deben hacerse inventarios y balanzas generales y la forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con indicaciones de las reservas que deben hacerse. Noveno, la duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de las mismas. Décimo, la forma de hacer la liquidación una vez disuelta la sociedad, con una indicación de los bienes que hayan de ser restituidos, distribuidos en especie o de las condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en especie. 11. La diferencia que ocurra al asociado entre sí o con la sociedad. Con el motivo del contrato social, han de someterse a decisiones arbitrales o amigables, componedoras o, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores. 12. El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones cuando esta función no corresponda, por la ley o por el contrato, a todos o a algunos de los asociados. 13. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal cuando el cargo esté previsto en la ley o en los estatutos. Y por último, los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones que dan origen al contrato. Los datos de identificación son razón social, RUT, forma jurídica, sociedad anónima, sociedad limitada, empresario virtual, cooperativa, entre otras. Domicilio social, capital social, porcentaje desembolsado, ampliación prevista, fecha de ampliación, participación capital extranjero, relación de socios, que sería el nombre, apellidos o razón social, y el porcentaje. Asimismo, el objeto social y los órganos de administración y gestión. Estructura administrativa. En actividades organizadas se debe plantear una división del trabajo y una coordinación en esas tareas para llegar al trabajo final. Todo esto para distribuir, asignar y coordinar tareas dentro de la organización. Existen tres formas de entender la estructura administrativa. La primera es un conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en áreas distintas, consiguiendo luego la coordinación de las mismas. En el segundo, es un patrón establecido en las relaciones dentro de los componentes de la organización. Y el tercero, es un complejo diseño de comunicaciones y demás relaciones existentes dentro de grupos humanos. Existen tres elementos que la componen, como individuos, grupos, estructura formal. Continuamos con el organigrama. Es el diagrama de organización de un negocio, empresa, trabajo o cualquier entidad que generalmente contiene las principales áreas dentro del organismo. Representa una herramienta fundamental en toda empresa y sirve para conocer su estructura general. ¿Para qué sirve este organigrama? Los organigramas nos muestran la división de funciones, los niveles jerárquicos, la línea de autoridad y responsabilidad, los canales formales de comunicación, la naturaleza lineal, los jefes de cada grupo de empleados como elementos o trabajadores, las relaciones existentes entre diversos puestos de la empresa en cada departamento o sección. Existe un organigrama clásico, el cual cumple con unos requisitos. Debe ser ante todo claro y contener un número de cuadros para evitar confusiones. Debe comprender todos los trabajadores o empleados. Lo mejor es hacerlo por cargos, iniciando desde el director, gerente general, hasta los jefes supervisores en los últimos niveles. Debe contener el nombre del cargo y no de las personas, y pueden presentar un número muy grande de elementos de organización. Podemos encontrar tres tipos de organigramas. El primero es lineal, donde la autoridad y responsabilidad viajan de forma directa con poca nivelación entre los elementos o integrantes. El segundo es un lineal asesor,
con la participación de expertos carentes de autoridad directa sobre las unidades operativas de la organización. Y el tercero es el marcial, donde la matriz se compone de las áreas operativas y las que brindan apoyo común en una interrelación lineal, asesor, que permite a la expansión, contratación y optimización.